elaborar nuevos sentidos en nuestras vidas para salir de la angustia, que es uno de los efectos del trauma, del sinsentido. Dije recién proceso de divorcio y utilicé este término proceso porque alude a que no es algo que se produzca de repente, de la nada, sino que implica atravesar una serie de etapas, al modo como se atraviesa las de un duelo por el fallecimiento de un ser querido. Y es que, efectivamente, tal como bien lo describe y analiza, el divorcio implica un duelo. Duele en lo más profundo, pero también duele de una manera distinta. Y esta concepción es algo que me gustó mucho encontrar en el libro, porque hace lugar a la diversidad. A la diversidad, a las distintas maneras, no solo de sufrir, sino también de elaborar ese sufrimiento y de ir transitando por las distintas etapas del duelo. Considero fundamental poder ir más allá de las generalizaciones, del para todos lo mismo, porque si bien es cierto que en un momento estas generalizaciones tranquilizan, luego aplastan la posibilidad de encontrar salidas propias, particulares. No hay recetas universales, todos las buscamos, pero no las hay. Lo que sí hay, lo que sí es posible encontrar, creo que es una receta medida. Otro aspecto que tiene relación con esto, al que quiero referirme, es lo que el autor denomina el perdón. Uno de los aspectos fundamentales en la elaboración de un duelo. El perdón. El perdón alude a la culpa que subyace. Uno busca perdón o perdona cuando considera que es culpable uno o el otro, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo que hace de él, de este concepto del perdón, nos permite conceptualizarlo en el sentido de responsabilizarnos de lo que nos sucede. Responsabilizarnos. Responsabilidad, que es lo opuesto de culpar al otro o a sí mismo. Uno tiende a confundir estos términos, culpa y responsabilidad, como que más o menos es lo mismo. Y es opuesto. La culpa nos lleva al castigo, también en la búsqueda del perdón, pero en general nos lleva al castigo primero. Al castigo físico o psíquico, al sufrimiento, a la violencia. A eso nos lleva la culpa. Hay 2 capítulos dedicados exclusivamente al tema del perdón. Y él los introduce contándonos un cuento. Un cuento que es la historia de Felipe y Alicia, en donde es difícil concluir quién es el culpable. Considero una elección muy atinada de este cuento, pues nos permite ver el sufrimiento de ambas partes de la pareja, su imposibilidad de buscar la causa de lo que andaba mal en el matrimonio y la dificultad para escuchar al otro. Vemos en este cuento, que podría ser un caso perfectamente, la culpa puesta en el otro. Y aquí utiliza adecuadamente un concepto de la psicología, mecanismo de defensa, que hace que se ponga en el otro lo insoportable de uno mismo. Ese es el mecanismo de defensa. Llevar el proceso de adjudicación de culpas. Identificar los errores, reconocer la causa, asumir la responsabilidad cuando compete. Es decir, no limitarse a sentir culpa, porque es encadenarse de por vida a lo que ocurrió en el pasado, lo que conduce a la ansiedad y a la depresión. Y unas páginas más adelante, aquí está bien, gracias. Resulta imprescindible identificar la causa del dolor que me embarga.
e iniciar una etapa de duelo, asumiendo gradualmente mi realidad sin buscar culpas. Destaco esto porque efectivamente, para encontrar la causa y asumir mi responsabilidad sin culpar y no caer en la angustia, tal como lo dice el señor Rodríguez, hay que responsabilizarse de la parte que cada uno le compete. Para el psicoanálisis son fundamentales estos pasos. Los que nos dedicamos profesionalmente a él, apuntamos a esto, porque sabemos, como bien lo captó el señor Rodríguez, que solo en la medida que podamos conocer, entender qué es lo que nos llevó a hacer lo que hicimos, será posible una elección más consciente de lo que verdaderamente queremos y además nos permitirá salir del par culpa-castigo, que lleva a distintas formas de violencia y que por supuesto hace tanto daño a la pareja, a cada uno de sus protagonistas en conflicto, como a los hijos y a otros miembros de la familia, superando los valores e ideales religiosos que guían la vida. Esta combinación de elementos me parece muy valiosa, pues introduce una saludable distancia con el deber, a partir de la comprensión de que somos seres humanos falibles. Introduce también la función radical y salvadora del amor, tanto humano como divino. Y les voy a volver a leer brevemente lo que él dice sobre este tema. Es que la lectura del deber ser carece de sentido si no va acompañada del espíritu con que ha sido dada por Jesús y que da posibilidad de su cumplimiento. El amor entre los esposos. Esta es la posibilidad del cumplimiento de este mandamiento, el amor de los esposos. La generación y edificación de nuevos seres, el espacio íntimo a partir del cual surge la vida en su acepción más plena, pero también la culminación serena en tiempos donde pocas veces decidimos por nosotros mismos. Un tema también que es muy emocionante, creo que es de Ladia Vázquez, honrar la vida. Verdaderamente me gustaría, como el señor Castiglione, poder decir más sobre esta obra, porque esta obra da la oportunidad de decir muchas otras cosas. Pero bueno, tengo que respetar los tiempos pautados. Voy a enumerar simplemente para dejarlos con la intriga después, para que después lean. Elementos que considero dignos de destacar, no los enumero a todos, simplemente la importancia de sanar las heridas y de darse un tiempo antes de elegir una nueva pareja, las paradojas de la felicidad, hace un análisis muy complejo de lo que es la felicidad, el hedonismo como un signo de nuestro tiempo y un análisis crítico, y esto a mi criterio es uno de los ejes, no de los ejes, pero sí de los puntos principales del libro, un análisis crítico y valiente de la imposibilidad de la Eucaristía para quienes están divorciados. Y esta posición polémica, esta posición valiente que él toma, creo que se podría sintetizar en una de las citas que él hace de la palabra de Jesús, en donde dice: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Solo diré para terminar que recomiendo la lectura de este libro, pues contiene un mensaje lleno de esperanzas y de amor. Un libro que podría compararlo en su desarrollo a las etapas de elaboración de un duelo, pues empieza haciendo referencia a los aspectos más dolorosos del divorcio, los más dolorosos, los más terribles, para concluir como
la hermosa imagen de esta tapa, que tal vez algunos ya han tenido la posibilidad de ver. Esta hermosa imagen de la tapa en donde se observa un horizonte, se vislumbra un horizonte en que la luz de la aurora empieza a filtrarse por los oscuros nubarrones, anunciando la posibilidad de una vida mejor. Y por último, les leo las dos últimas líneas de este libro. La felicidad y la desdicha dependen de cómo enfrentemos los acontecimientos, no de la naturaleza de los acontecimientos en sí. Muchas gracias. Bueno, y esto es lo que sugiere el libro a partir de lo que se ha podido leer de él. Pero quisiera saber qué piensa el autor y por qué este libro, por qué termina dándose esto. Lo que a mí se me ocurre decirles esto, nada más que para presentarlo a Hugo, es si Hugo hubiese imaginado que él iba a estar como está hasta este momento. Nunca lo he visto nervioso yo, era una de las cosas que no lo hacían humano a él. Pero si va a estar tan nervioso, yo creo que no lo escribía el libro, ¿no? Aviso que lo deja a un lado o que lo presente otro. Pero bueno, mi amigo es...